Seguimos en el noticiero central de la televisión pública para todo el país y ahora con el gusto de recibir a Orlando Ferreres, uno de los economistas más prestigiosos de nuestro país, uno de los hombres que se escucha con más atención, así que le damos la bienvenida, Orlando. Bueno, muchas gracias, pero no es para tanto. Es así a pesar de su humildad. Con atención lo escuchamos. ¿Cómo está viendo la situación actual? Bueno, la veo mejor que antes, obviamente con un aumento muy grande del tipo de cambio. Con respecto al mismo día del año pasado, aumentó más o menos un 130%, tomando el mismo día del año pasado, ¿no? Entonces, es un aumento muy fuerte porque la inflación no llegó a tanto, ni remotamente. Para agosto calculamos 31,7, casi 32. O sea que de 130 a 32 hay más o menos 100 puntos que todavía no se han trasladado a los precios. Pero igual va a haber una inflación que puede llegar a 42%, según dijeron, se escuchó eso, pero no podemos decir que lo dijo alguien. Pero nosotros calculamos que puede ser 42, alrededor de 42 o algo más. Lo que pasa es que ahora también hay que ver cuánto se va a aumentar la electricidad, el gas y todos los servicios públicos, que el Estado no tiene dinero para pagarlos, entonces tiene que trasladarlo al privado. Cuando estuvo Néstor Cristina, fueron bajando el peso de los servicios públicos al no corregir mayormente los precios. Las tarifas. Y de 13% del costo de vida pasó a ser más o menos el 3%, sin contar combustibles para los autos y eso. O sea, solo tomando los que son para la casa. Pero el petróleo estaba a $30, ahora está a 67, 68, que está mucho más caro porque el petróleo es lo que se usa como referencia para estos bienes. Pero yo creo que con llegar a algo, digamos, razonable va a estar bien. No hace falta una suba tan fuerte porque me parece que el gobierno va a estar contento con un aumento razonable. Lo va a ir logrando en varios años. Y a lo mejor llegamos a ese valor, pero por ahora tiene que aumentar un poco porque si no va a quedar muy alejado. Con el nuevo secretario de Energía, evidentemente ha habido cambios porque no se está aumentando tanto ni la energía ni el gas. Pero yo creo que va a estar bien. Entonces tenemos un tipo de cambio que está en la paridad teórica de equilibrio o encima, porque ahora tenemos problemas de soja, que cayó 37% la producción, Sí. de maíz, de girasol y también de autos, que no se exportó lo que se pensaba. Entonces, con toda esa caída de las exportaciones de bienes, tiene que estar más o menos en la paridad teórica de equilibrio. ¿Qué es la paridad teórica de equilibrio? Que nadie sabe, ya comprobé que nadie tiene idea de lo que es. Es el tipo de cambio que correspondería de acuerdo a la inflación interna versus la internacional. En este caso, si tomamos el dólar americano, tomamos la inflación de Estados Unidos, Sí. que es entre 2,5 y 3 anual, pero la nuestra es mensual o más todavía. Claro. O sea que comparando esas dos cosas nos da 36,9 pesos por dólar para agosto. Bien. Y para septiembre tenemos que sumar la inflación que haya. Todavía no la tenemos estimada, pero ahí es muy provisoria, tenemos que esperar más datos, cuánto aumenta los servicios públicos, por ejemplo, y con eso tendríamos un dato de cuánto sería la inflación, pero puede estar 4 o 5%. No le tenemos miedo a decir que eso porque va a dar más o menos eso. Bien. Muchos economistas y muchos analistas políticos dicen que la peor parte del ajuste que debe hacer el gobierno todavía no ha llegado, pensando en el final de este año, pero también muchos dicen que la economía va a crecer a partir del 2019. Bajo estas dos teorías, ¿dónde se posiciona usted y cómo cree que va a Yo creo continuar? que va a crecer el año que viene, pero no en el primer trimestre. El primer trimestre va a dar negativo, porque este año no dio tan mal el primer trimestre. Empezó a fallar cuando empezó a aumentar el dólar en el segundo trimestre y en el tercer trimestre se desarmó. Entonces, ¿qué es lo que va a crecer? El segundo trimestre, o sea, abril, mayo y junio, con respecto a abril, mayo y junio de este año, y va a crecer mucho cuando llegue el momento de la elección, porque ahí vamos a tener un crecimiento muy fuerte. Me parece que eso va a ayudar al que sea candidato a presidente a consolidar su posición para las elecciones. Por lo que hemos escuchado, no perdió mayormente Macri sobre lo que tenía,
pero nunca se sabe, hasta que no llegue el día y la hora, no podemos decir nada, que es la verdadera encuesta. Por supuesto. ¿Cuánta gente pone? Tenemos un país muy cambiante y en pocos meses Sí. eso varía Sí, mucho. claro. Ahora, usted nos decía recién, el dólar hoy, la variante sería 36,90 Eso en agosto. en agosto, ya estamos en septiembre. La semana pasada hubo 3 días de baja consecutiva, hoy Sí. repuntó, el Banco Central salió y vendió 50 millones, quedó en 38,18. Sí. ¿Usted lo ve tranquilo al dólar en los próximos meses o no? Lo veo muy tranquilo, o sea que va a ir subiendo como la inflación del mes o algo menos, porque está por encima de la paridad teórica de equilibrio. No tiene por qué estar uno en la paridad teórica de equilibrio todos los días, Claro. pero si uno no está en la paridad teórica de equilibrio, cada 10 años tiene una crisis y no hay forma de arreglarla. Entonces, ya hemos aprendido eso, me parece que es suficiente. Ahora, como los gobiernos que están en su momento no se acuerdan de lo que va a venir después, por ahí se olvidan de la paridad teórica de equilibrio y ponen otra cosa. Hay dos formas de medir cuál sería el tipo de cambio que habría que tener. Uno es el tipo de cambio real desde mucho tiempo, que da 32 dólares para el mes de agosto, 32 pesos por dólar, perdón. Y la otra, la paridad teórica de equilibrio, que da más o menos lo mismo, pero un poquito más, 3 o 4 pesos más. Entonces, una de las dos hay que seguir. Si uno no sigue ninguna de las dos, está en complicaciones, más en un año que perdió mucha exportación. Y si tuviese que pronosticar un valor posible para la divisa extranjera de acá a final de año, ¿cree que se va a disparar mucho más, que Yo va a quedar tengo que igual? adivinar que tiene mucho. que el Banco Central tiene que tratar de frenar o la suba o tiene que dejarlo abierto? No, ahora tiene que mantener la regulación con la paridad teórica de equilibrio, porque eso es suficiente. Tal es así que les pareció bien ponerle 10-12% de derecho de exportación a los productos del agro y a, digamos, 3 pesos para todo el resto, para la industria. O sea que les parece muy alto, pero no es que sea tan alto, es lo que tendríamos que tener para evitar las crisis cada 8 a 12 años. Promedio, cada 10 años tenemos un lío que no sabemos qué hacer. Claro. Entonces digo, Pero ¿cómo? usted no coincide con otros economistas que dicen que tendrían que dejar abierto ese techo para el dólar y que suba lo que deba subir. Ya que lo subió marque el todo lo que mercado. tiene que subir. No creo que convenga exagerar, tener o lo que llamamos un overshooting, una sobreevaluación, y después va a caer. Eso le pasó a Dualde, que llegó a casi 4 pesos por dólar y después bajó a 2,86. Es mejor estar en 2,86, 3 pesos, que no llegar a 4 y después bajar. Pero siempre hay alguien que quiere que esté libre y que después que esté libre hacer algunas operaciones y bajar. Yo no estoy de acuerdo con eso, me parece que es mejor estar cerca del tipo de cambio que correspondería y mantenerse en el mismo, aun cuando a veces dé mucho excedente, porque el año que viene va a haber más producción de soja, más producción de maíz, más producción de girasol, mucha más producción de trigo, que este año fue buena, pero el año que viene, o sea, diciembre y enero, va a ser extraordinaria. 21 a 22 millones de toneladas, que nunca dio eso. Pero yo creo que uno, por más que tenga muy buena oferta de productos para la exportación, tiene que mantener un tipo de cambio adecuado, porque de lo contrario se encuentra con el problema después. No Seguro. conviene encontrarse con un problema cuando uno ya no tiene cómo arreglarlo. Por supuesto. Miles de personas que nos ven en todo el país deben preguntarle por los salarios, porque seguramente este año Sí. son uno de los derrotados. Hoy el gobierno ha convocado a la CGT. Va a haber de Sí, nuevo un mañana. diálogo. Mañana, exacto. ¿Usted los ve recuperándose pronto los salarios o son los derrotados? Yo de creo este que año? van a recuperarse bastante, porque el aumento que tuvo Moyano, por ejemplo, que fue el que más tuvo de aumento, 25%, ahora con 25 no alcanza para nada. Va a tener que llegar por lo menos a 35, 38, que es lo que va a ser a fin de año. Me parece que eso va a ser necesario. No se puede... Reabrir paritarias. Bueno, reabrir paritarias es encontrar una fórmula para seguir con la paritaria hoy. Me parece que eso va a ocurrir con la mayoría de los gremios, porque no se puede pensar en que con tan bajo nivel vayan a estar conformes. Tampoco pretendemos que estén por encima del costo de vida, pero más cerca sí. Me parece que eso es lo que yo haría, me acercaría más a lo que va a ser el costo de vida y trataría de a partir de ese nivel. Me parece que eso es lo lógico. Y lo que permite reactivar el consumo Claro. también, ¿no? También, por supuesto, porque el consumo está muy afectado. ¿Por qué está afectado? Porque los servicios públicos eran, como dije antes, el 13% del salario y del costo de vida.
ahora son el 3%. Entonces, Cristina le daba 10 puntos más a todos los asalariados para que gasten en lo que quieren. Mientras Ahora, se pagaba a través de subsidios. claro, pero la gente no entendía cómo se pagaba, pero no pagaba. Entonces ahora esos 10 puntos del salario hay que reestructurar el consumo, porque no se va a poder gastar en servicios públicos y en las demás cosas como se gastaba antes. Por más que el nivel va a ser el mismo, va a haber un cambio de posiciones. Y uno también lo ve eso, porque ve muchos carteles de estos grandes en las rutas que tienen el número de teléfono para llamar, pero no dicen nada. Exacto. Y después muchos lugares de las calles principales de Buenos Aires que dicen cerramos, nos mudamos, son de venta. Pero también eso es un síntoma para que Macri lo vea, no puede no verlo. Que Macri tenía la idea de bajar la pobreza de 32, 33 hasta casi 0, dijo cuando anunció. Nos pareció bien, además quiere otras dos cosas, pero esta era en materia económica. Me parece bien porque él decía la pobreza que es el resultado del costo de vida, de los salarios, de la ocupación, de muchas cosas, va a estar cerca de 0, como estaba antes, digamos, y donde no se hablaba del tema de la pobreza. Hoy es todo el mundo hablando de la pobreza y ahora va a aumentar. Claro, con la Porque inflación. el salario no va a llegar al nivel De hecho, el propio costo. presidente lo reconoció hace poco, Claro. hablando con la prensa, dijo que sabía que iba a aumentar ese porcentaje de Sí, pobreza va a en Argentina. aumentar. Lamentablemente va a aumentar, pero la cuestión es que no aumente tanto, de forma tal que el año que viene, con la recuperación del producto que va a haber en el segundo y tercer trimestre, o cuarto también, estemos mejor. Mucha gente dice que el año que viene va a dar 0 la actividad. No creo, va a dar por lo menos 1,5, 2 seguro. Positivo. Porque el aumento de la agricultura, solamente de estos productos que cayeron, representa 2 puntos del producto, solo con que se normalice, no que aumente. Correcto. O sea que algo tiene que dar. Y siempre y cuando el tiempo acompañe. Claro, todo y eso. también Brasil, bueno, el campo Tal cual. está andando muy bien ahora la Sí, parte de hay lluvia. sequía de nuevo, pero esperemos que... No, pero son cortas. No creo que sea una sequía tan que fuerte dure. como la de este Y año. además Brasil, no sabemos quién va a ganar, pero el que gane va a aumentar la actividad seguramente, Ojalá. porque hace varios años que viene mal. Ojalá. Muchísimas gracias, Orlando. No, al contrario, un placer hablar con ustedes. Igualmente. Orlando